Muy buenas tardes, Dios los bendiga y que esta tarde podamos estrecharnos con el Espíritu Santo y tener una comunión con Él. Y bueno, ustedes pueden sentirse felices en el programa recibiendo esta palabra. Pastora Milka, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor Luis, buenas tardes a todos ustedes, amada Iglesia de Cristo. Nosotros nuevamente aquí insistiendo para derribar y sacar de nuestras vidas al intruso, que es el espíritu del mundo que está metido en la Iglesia de Cristo, Pastor Luis. Bien, es difícil iniciar con esto porque si bien sabemos que todas las personas andamos en el mundo, pero hay algo más fuerte todavía, que no es solo andar en el mundo, sino más bien tener el mundo dentro de tu corazón, y ese es un problema muy serio para la familia, porque si bien cuando viene Jesucristo, desde el momento que Él viene nos enseña la verdad, todos estamos tratando de sacar ese pedacito que queda todavía del espíritu del mundo en los corazones. Si bien muchos cristianos recibieron a Jesucristo en sus vidas, pero sacar el espíritu del mundo es muy difícil. Y vamos a saber, ya estuvimos tocando este tema anteriormente, pero hoy vamos a enseñar cómo sacar el espíritu del mundo y qué es el espíritu del mundo, ¿no? El otro día, Pastor Luis, yo leía o veía un mensaje de una persona que me hizo llegar un video muy interesante. La Iglesia de Cristo debe ser una iglesia llena de amor, llena de comprensión, llena de espíritu de paz, ¿cierto? Y esta persona me hizo llegar este video donde relataba sobre una persona que había asistido a una iglesia, y en esa iglesia él, en vez de ser acogido, era juzgado, era criticado, nunca recibió amor. Y al ver que estaba en la Iglesia de Cristo y no encontró lo que él quería encontrar, que era amor, que era paz, él se fue a refugiar a un bar. Y en el bar él mostraba su depresión y todo, y empezó a deshogarse con la bebida, el trago y todo, ¿no? Y ahí en los amigos que encontró en el bar, él notó que se preocupaban por él y le decían: ¿qué te pasa? Tienes que ponerte bien, no estés así. Y cuántas veces quizás nosotros como cristianos hemos echado a personas nuevas que llegan a la iglesia y terminan sintiéndose rechazadas, y sin darnos cuenta estamos echándola a los brazos de un bar, Pastor Luis. Y eso es lo que nosotros queremos ahora tocar, este punto. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta estamos en la iglesia para dar amor, para abrazar al que está caído, y sin darnos cuenta dejamos que el espíritu del mundo, que trae egoísmo, orgullo y rebeldía, nos haga instrumentos para hacer que las personas nuevas huyan del abrazo de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y el espíritu del mundo se infiltra pues en todos lados, ¿no? Por eso se le dice el espíritu del mundo. Y bien sabemos que es una fuerza invisible esto, ¿no? El espíritu del mundo es una fuerza invisible que viene de generación, desde que Adán pecó. Y siempre el pagapato va a ser Adán, pues, ¿no? El pagapato va a ser Adán, y lo sentimos, pero desde ahí es donde viene toda esa contaminación hacia nosotros. Por eso es que viene Jesucristo a entregarnos la vida eterna, a entregarnos la salvación. Y este espíritu del mundo viene con muchas cosas. Este espíritu del mundo viene con incredulidad, viene con ateísmo, viene con sinnúmero de cosas que aquejan a la familia, las dividen, las oprimen, en peleas, en divisiones, en muerte, asesinatos, violaciones y todas estas cosas, porque ese es el espíritu del mundo, el que ha gobernado desde un principio, desde que el hombre se corrompió y desobedeció, porque se trata de una rebelión contra Dios, porque este espíritu del mundo va en contra del plan de Dios, y nosotros como cristianos debemos ser los primeros en saber que este espíritu del mundo va a dividir las casas, va a dividir la familia, va a dividir iglesias, porque no solo viene a dividir a las casas donde no está el Señor, también principalmente donde está el Señor y donde se le adora. La palabra del Señor dice, amada iglesia, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido
entendido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es aquí, mire, que la palabra dice que nosotros como hijos de Dios no hemos recibido espíritu del mundo, sino el mismo Espíritu de Dios. Que procede de Dios. Que procede de Dios, pero resulta que nacemos de Dios y recibimos el Espíritu de Dios para que nos gobierne en nuestra vida, pero aún naciendo en Cristo, dejamos que el espíritu del mundo vuelva a tomarnos como hijos de Dios, Pastor Luis. Claro, y hay un problema muy serio aquí porque muchos no comprenden quizás lo que estamos hablando ahora y no comprenden cómo salir de esta situación. No hay manera de hacerlo. Vamos a decir que en una familia se odian, pero ¿cómo salen de ese trance, de esa situación? Y no solo odio de la familia, sino viene también con borrachera, viene con drogadicción y viene con todo esto. Es que el espíritu del mundo ha tomado todo, incluso ha tomado las emociones de las personas. Y las emociones de las personas implican la desconfianza también. Hay desconfianza en ellos y otras emociones que son negativas para el ser humano. Fíjese, pastor, usted decía el espíritu del mundo estoy hablando, no el espíritu de Dios. El espíritu del mundo es el que hace que pensemos y actuemos de una manera que viene influenciada a través del espíritu de Satanás, ¿ya? Pero la palabra dice acá, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locuras. Son locuras. Y justamente lo que queremos decirle, y en estos programas que usted está viendo, es importante que usted sepa de que lo que hablamos es un poco, puede ser controversial para usted, pero puede ser de mucha ayuda para las familias que están viendo este programa, si lo toman verdaderamente. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene usted? ¿Quién lo creó a usted? ¿Quién creó a su padre? ¿Quién creó a Adán? ¿Quién creó a los animales? ¿Quién creó las plantas? ¿Quién creó todo? Tuvo que haber un diseño, tuvo que haber un creador de todo esto y creó un diseño para la tierra y para el universo. Yo le estoy hablando un poquito de la raíz para que pueda entender que nosotros somos imagen de Dios. Tuvo que haber un creador, alguien que organizó todo en el mundo. Si usted ve el plan de Dios, es una organización, pero sumamente todo en su lugar, sumamente ordenada en todos los propósitos, hasta el propósito en que viene el Hijo desde el cielo, que es Jesucristo. Está todo bien planeado por Dios, porque hay un orden que cumplir, y ese orden que nos dio el Señor está hasta en las hormigas, hasta en las abejas. Las abejas saben qué es lo que van a trabajar, saben lo que van a hacer. Si hablamos de los animales, también todos los animales están con una naturaleza hecha propiamente de Dios. ¿Y por qué le decimos que el espíritu del mundo viene a destruir todo lo hermoso que es de Dios? ¿Por qué? Porque si bien esta hueste espiritual, vamos a decir, este espíritu invisible que usted no ve, provoca esto en las personas, porque esto viene de generación y está en nuestra sangre, en nuestro ADN. Bien, en nuestro ADN viene toda esa maldición, pero ¿quién la activa? ¿Quién la mueve? ¿Quién la promueve? Ese espíritu que es invisible y usted no lo ve. Por eso existe el mal y existe el bien, existe la oscuridad y existe la luz. Entonces, de esta manera es que Jesucristo viene a enseñarnos el reino de los cielos, viene a enseñarnos cómo combatir todo lo malo, cómo salir de ahí para poder ser salvo. Porque ¿qué va a hacer este espíritu del mundo? Este espíritu del mundo, o le llamamos también el príncipe de este mundo, como lo dice la palabra, también viene para mentirnos, para ver que todo es bonito alrededor, pero que no hay un infierno, que no hay una salvación, que morimos nosotros y no fue más, ahí acabó nuestra vida. Así que Él viene a proponernos: disfruten su vida, vívanla libremente, aprovechenla al máximo, porque la vida es una, dicen, pero no saben que hay una vida después de esta, que es nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Dónde va a ir a parar eso? Ahora, esa es la preocupación de nosotros, de que usted pueda entender de que hay un propósito y un plan de Dios para su vida. Eso es lo que aquí, por ejemplo, en Juan 14:30 nos dice, ya no hablaré más con ustedes, dice Jesucristo,
porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y que hago exactamente lo que Él ha ordenado que yo haga. Levántense, dice, y vámonos de aquí. Eso le dijo a los discípulos. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Jesucristo aquí nos enseña de que hay un espíritu que domina a las personas para que no conozcan el plan de Dios. ¿Y qué es lo que queremos hacer aquí con Milka? ¿Qué quiero hacer yo ahora? Que usted conozca que hay un plan de Dios, que la vida no la vivimos así. ¿Por qué cree usted que tanta familia anda perturbada, oprimida, ya fracasada y que no quieren saber más de la vida? Y otras familias que viven en una tenencia bien, o mejor dicho, viven bien, no les falta nada, pero tampoco quieren acercarse al Señor. Ese es otro parámetro. Y hay otras personas que viven en una extrema pobreza y no pueden entender por qué ellos viven así. Sin embargo, viene una cadena de generación de maldición que viene sobre nosotros desde el pecado de Adán, desde el pecado que cometió Adán, porque el enemigo se infiltró, este espíritu que no lo ve usted, pero que se mete en las casas, en la familia, le mete odio, rencor. Entonces, ¿por qué aparecen todos estos sentimientos en nosotros? Le voy a decir por qué. ¿Cómo aparecen? Cuando Satanás viene y tienta a Eva, le dice que coma de ese fruto que el Señor le había prohibido. Ella lo come. Viene Adán y le dice a Adán, no debiste comer, el Señor nos dijo que no, pero cómelo y verás que vamos a ser como dioses. Entonces la ambición ya estaba en Eva, porque ya había sido influenciada por Satanás. ¿Para qué? Para saber qué era lo que venía. Entonces le metió en su mente lo que él hizo contra Dios cuando estaba en el cielo. Por eso el Señor lo echó de los cielos y cayó a tierra. Entonces, como había un plan de Dios para nosotros los hombres, vino el enemigo y lo corrompió. Y corrompió a uno de los primeros seres humanos que fueron creados. ¿Para qué? Para que destruir el plan de Dios. O sea, hubo guerra, hasta que influye en Eva para influir en su esposo. Entonces ahí empieza la división. Cuando ella desobedece y come del fruto prohibido a Adán, entonces ¿qué entra en ello? Porque era un fruto de maldición y había un fruto de bendición. Entonces cuando come este fruto de maldición Adán, ellos en su humanidad tenían sentimientos buenos, eran amorosos, tenían paz, tenían alegría, no eran codiciosos. Entonces cuando ellos comen esto, como era un árbol que era prohibido, porque era el árbol de la ciencia del bien y el árbol de la ciencia del mal, entonces cuando ellos consumen este árbol, se contaminan plenamente en su sangre, les entra la codicia, les entra la desconfianza. Por eso cuando ellos se ven desnudos, ellos se miran desnudos, al momento que comen todo, se ven desnudos y les da vergüenza. Entonces, ¿qué les entró a ellos? Les entró esa maldición de desconfianza, y aparecieron los sentimientos negativos en ellos. Su alma fue contaminada por la desobediencia, porque ese árbol que estaba ahí no podían ellos comerlo porque les iba a traer muerte. Muerte, ¿qué quiere decir? Que ellos iban a vivir una vida hasta cierta edad, iban a morir, pero antes de comer el árbol ellos no iban a morir, iban a vivir eternamente en un paraíso terrenal. Así debía ser nuestra vida. Yo, Luis Roca, iba a vivir eternamente en este paraíso, sin odio, sin maldad, sin rencor. Iba a vivir una vida plenamente en Cristo, en el Creador, porque la palabra dice de que en Colosenses 1, que el verbo, a través de él fue creado todo, y el verbo es la palabra, y es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesucristo. Entonces con eso se lo resumo un poquito. Por eso Jesucristo dice aquí, él mismo dice, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. Entonces si nosotros nos agarramos y nos aferramos a Jesucristo, vamos a tener una cosa diferente en nosotros para poder salir de ese espíritu del mundo. Amén. Lo que me pone el Espíritu Santo decirte que estos pastores aquí están puestos de parte de Dios para hablarte de que hay un avivamiento cerca, un avivamiento que viene donde la gente va a buscar de la presencia del Espíritu Santo y todos van a correr. ¿Puedo explicarle qué es avivamiento? Amén, amén. El avivamiento es el cambio de un estado de tu corazón. Así se lo voy a plantear porque nunca lo hemos explicado exactamente. Sí, amén. El avivamiento viene así.
estás preso de emociones negativas, de odios, de rencores, de rechazos, de maldiciones generacionales que vienen en tu vida, y tu corazón está triste, aunque aparentemente vas a querer sonreír, vas a querer gritar, pero hay una maldición que está en tu corazón que te apaga. Llega un momento en que te sentís solo, te sentís triste o rechazado o sensible porque te dijeron una cosa. Este espíritu está apagado. Pero cuando viene el avivamiento nace a través de Dios, a través del Espíritu Santo que nos dejó Jesucristo. Entonces, cuando viene la palabra, que es el verbo hacia nosotros, entra en tu corazón palabra de vida eterna. ¿Qué quiere decir? Entra el Espíritu de Dios en tu vida nuevamente, lo activa y viene un avivamiento lleno de gozo, de amor y de unidad fraternal en Dios para producir cosas buenas. Ese es el avivamiento. Viene una activación del fuego del Espíritu Santo a través, qué sé yo, de una restauración, de una sanidad, amén, de una liberación que el Espíritu Santo haga en tu corazón. Y como ya el avivamiento ya está cerca, ya está en la puerta, como se dice, nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que estar con el Espíritu en fuego, hermano. Pero si no descubrimos qué es lo que hay en mí como cristiano, no reconozco lo que tengo dentro de mí verdaderamente, el avivamiento no lo voy a reconocer. Va a pasar, pero en mí no va a quedar, no lo voy a encontrar. Amada iglesia, hay tantos cristianos ahora que celebran de emoción una fe. Yo le llamo a eso una fe engañosa. Hay muchos cristianos en la Iglesia de Cristo que viven una fe engañosa. ¿Por qué engañosa? Digo yo, porque por los frutos los reconocerán. Te reconocerán si eres hijo de Dios o hijo del diablo, o eres hijo de Dios o hijo del mundo. Entonces, nosotros tenemos que ser sinceros con nuestro Señor, de poder escudriñar nuestra vida y ver qué frutos estamos dando. ¿Por qué, hermano? Porque en la Iglesia de Cristo hay muchos nacidos de Dios que están como hijos de Dios, pero están como hijos del mundo, sumergidos en pensamientos de egoísmo y de orgullo, Pastor Luis. ¿Qué es lo que promueve? De desobediencia. Es lo que promueve el espíritu del mundo. El espíritu del mundo promueve ¿qué cosa? Escuche bien, que muchos cristianos se independicen de Dios y que actúe con egoísmo. O sea, el espíritu del mundo toma tu voluntad. Así como no quieres entregársela al Señor, mire que es diferente. Cuando quieres entregarte a Dios, usted le entrega su voluntad y decide que sea Dios quien tome su vida. Pero en el espíritu del mundo, tú le entregas la voluntad a ese espíritu. ¿Y qué hace esta voluntad? Decide y hace lo que el espíritu del mundo hace. ¿Y qué hace el espíritu del mundo? Hace cosas malas, odia, mata, divide. Eso hace el espíritu del mundo. Y aparentemente parece que todo está bien. El espíritu del mundo te trae miseria, te trae pobreza, inmundicia, te trae antivalores. Todas esas cosas te trae el espíritu del mundo, te trae borrachera, te trae drogadicción. Y si estás en Cristo, Pastor Luis, el espíritu del mundo te trae confusión. La obra que hace... Trata de entrar ahí. La primera obra que hace en un cristiano es traerle confusión. Es ahí que vemos personas que puede haber el avivamiento, el fuego del Espíritu Santo, pero no sienten nada, no ven nada, no activan nada, no levantan los brazos, porque están dominados por el espíritu del mundo, Pastor Mire, Luis. Una de las cosas principales que hace el espíritu del mundo es decir, todo tiene un equilibrio. Está bien que alabes al Señor, que leas la palabra, pero también tenés que sentirte bien vos, disfrutar tu vida, hacerlo. Ese es el equilibrio que te trae el espíritu del mundo. El espíritu del mundo lo relativiza todo. Todo es relativo, todo va a llegar a bien. Eso te hace mostrar el espíritu del mundo que todo está bonito, que sos una persona buena, vas a estar en una fiesta, vas a tomar hasta por ahí nomás. Y si sos una buena persona no te vas a corromper. Eso te trae el espíritu del mundo. Todo es relativo y es bueno si lo llevas de una buena forma, sin exceso. Ese es y no hay medias tintas en Cristo, o sos o no sos. La muestra que nos dejó Jesucristo a través de su ejemplo de vida fue una vida radical. La palabra misma dice, a los tibios lo vomitaré. Entonces la palabra es nuestra normativa de vida. Y hermano, ya que estamos cerca del avivamiento, nosotros tenemos que apurarnos a correr, a conocer la palabra. ¿Para qué? Para que nuestros actos
nuestros pasos, nuestras decisiones estén conforme a la palabra de Dios, porque si no, el espíritu del mundo que va a hacer con usted como siervo de la iglesia, hacer que se independice de Dios y actúe de manera egoísta. Cuando sucede eso, usted ya sale de la cobertura de... Le hago una pregunta, pastora. ¿Por qué tenemos que luchar contra el espíritu del mundo? Porque perdemos la salvación, perdemos la salvación que recibimos a través del bautismo, Pastor Luis. Y nuestra vida va a ser de frustración en frustración. Como usted dijo, de miseria a pobreza. Es que nosotros, iglesia, tenemos que despertar. Si nosotros creemos ser cristianos radicales, pero tenemos frutos de influencia, lo que vamos a hacer es caer en pobreza, en miseria y en frustración. Nos creemos los superpoderosos bajo la influencia del espíritu del mundo. Creemos que no necesitamos de nadie y que todo lo que vamos a hacer se va a hacer bien porque yo soy inteligente, porque tengo un razonamiento humano eficiente. Pero cuando tú ya naciste de Dios, ese razonamiento ya no es tuyo, ya. Esa inteligencia ya es del Padre, ya tu sabiduría ya que tienes que tener es la sabiduría del Padre. Pero si actúas de manera independiente de Dios y con egoísmo, estás yendo bajo la gobernancia del espíritu del mundo. Por eso nosotros aquí, de parte de Dios, te decimos que debes sacar el espíritu del mundo de tu vida. No lleves un cristianismo tibio. Satanás desafió la soberanía de Jehová y afirmó que los humanos tienen el derecho de ser independientes de Dios, pastor. Claro, y esa es la vil mentira. Y eso, pastor, es la desobediencia del hombre, lo cual usted refería, y lo vamos a hacer bajo la palabra. Dice en Génesis 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeremos de él, ni tocaremos para que no muramos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Es ahí cuando usted, ahí está claro. Usted, como decía el pastor Luis, no es que ir a una reunión de amigos donde hay mundanos, que ellos toman, yo no tomo, ellos fuman, yo no fumo, no pasa nada. Es lo mismo que hizo la mujer. Además, voy a ir y voy a ver que ellos hacen eso, pero yo no lo voy a hacer. Voy a mirar que eso está mal y voy a sacar todo lo que es malo para no hacerlo y enseñarlo a los otros, y terminar contaminándote. ¿Y qué sucede cuando usted toma y hace lo que no debió hacer según lo que está escrito en la palabra? Actuamos como lo hizo la mujer, desobedeciendo el mandato de Dios de no comer lo que no teníamos que comer. Entonces ahí ¿qué sucede? Que el espíritu del mundo usa a los siervos para caer en esa rebelión. Es decir, que al desobedecer lo que está escrito en la palabra, usted se une a la rebelión de Satanás. Claro, mire, Dios viene trabajando esto hace tiempo ya y quiere que las personas puedan cambiar ese sentido, pero ha sido muy difícil lograrlo. ¿Por qué? Porque Dios mismo le entregó voluntad al hombre, al ser humano, y el hombre está bajo su voluntad. Le llaman muchos libre albedrío. Claro, evidentemente el que tiene libre albedrío dice, no, yo hago porque Dios me lo dio. Si Dios me lo dio, porque yo lo tengo que usar, dicen. Y así, además, ya cuando Dios quiera me va a llamar a mí. Pero las cosas funcionan de otra forma. En realidad, Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso que no esclaviza a nadie, ni lo somete a nadie. Pero Él nos enseñó que debíamos honrarlo primero a Él y adorarlo a Él. Ese es el principio. Ahora, yo no estoy diciendo que la gente no trabaje, no tenga un trabajo, no haga esto, no haga lo otro, sino que más bien en todo lo que haga glorifique a Dios.
y tenga temor de no corromperse y no hacer cosas que hace el mundo. Así es. Satanás, voy a repetir, usa a este espíritu del mundo para hacer que la gente se una a la rebelión. Escuche bien. Si usted es nacido de Dios y cae en el relativismo de estar en reuniones sociales del mundo, usted está siendo influenciado por el espíritu del mundo, de manera que usted, sin darse cuenta y por caer a bien a sus amigos del mundo, usted está poniéndose en rebelión con su Señor Jesucristo. Ahora, el estilo de vida que te promueve Satanás a través del espíritu del mundo es peligroso y causa mucho sufrimiento. ¿Por qué? Aquí lo dice en Gálatas 6, versículos 7 y 8. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Qué hermoso, ¿no? Cuando segamos para el Espíritu Santo es la unción. Es una cosecha viva, ¿no? Es una unción. Y la unción es el avivamiento. Pero si segamos para la carne, segamos corrupción, pudrición, te volvés un cuerpo corrupto, inmundo. Y viene hasta la drogadicción, alcoholismo, marihuana, cocaína y todas las aberraciones que el espíritu del mundo te ofrece. Por eso a mí me encanta decir cada vez que estamos en la iglesia, sean felices, porque están con el Espíritu Santo. Sean felices porque gozan de su presencia. Sean felices, alégrate, pueblo de Dios, si estás con el Espíritu Santo, porque todo obrará para bien si estás con el Espíritu Santo. Tendrás una vida feliz. Yo no veo por qué la gente de la iglesia tiene que venir con cara de tristeza, de amargura, de soledad, si tiene un Espíritu Santo vivo en su corazón. Tendríamos que ser felices de estar con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Pero hermano, tristemente la iglesia de Cristo se está dejando corromper por este espíritu de Satanás, que es el espíritu del mundo. Ahora nosotros queremos que tú vuelvas a ser amigo de Jesús, que tú te acerques verdaderamente a Jesucristo y que saques toda la hipocresía que vos mismo estás teniendo delante de tu pastor, delante de tu hermano, porque tú, sabiendo la doblez de vida que estás llevando, estás engañándote primero a vos mismo. Pero aquí la palabra dice, no te engañes, Dios nunca va a ser burlado, nunca, porque Él está soberanamente sobre sus hijos. Y todo lo que nosotros hagamos será cosechado posteriormente. Sembramos maldad, cosechamos maldad. Sembramos amor, cosechamos ¿qué? Amor. Amén. ¿Ustedes quieren saber cómo podemos sacar al espíritu del mundo, Pastor Luis? Claro. Si este espíritu del mundo lo que hace es llevar a la rebelión, a que usted se aparte y se independice del Espíritu Santo de Dios, y que usted sea una persona egoísta, pues lo primero que hace o que destruye este espíritu del mundo es respetar la autoridad, pastor. Amén. Y hay una cita bíblica en Timoteo. Y es hermoso, pastor, porque hasta que usted lo encuentre, yo digo, es lo que más le cuesta al cristiano o al ser humano, respetar la autoridad desde nuestra casa. A nuestros padres nos cuesta respetarlos. A nuestro pastor en nuestra iglesia nos cuesta respetarnos. Muchas veces tratamos al pastor como que tratáramos con un hermano de la iglesia. ¿Cuántas veces, pastor, siervos escriben por WhatsApp cosas que no tienen que escribirse por WhatsApp y tienen que requerir una consejería? Eso es respeto a la autoridad, pastor. Son cosas que tenés que tener el cuidado. Hay veces le hablas a tu pastor de tú a tú y tu pastor te tiene que leer cosas que
que no tendrían que ser tocadas así, por respeto y honra a la autoridad. Lo mismo con tus padres, con tu madre. Los que están bajo la influencia del espíritu del mundo, jamás diga conmigo aquí usted que está de oyente, jamás va a respetar la autoridad. El Señor nos dice, sométanse a Dios, ¿cierto? Y sométanse a las autoridades puestas en la tierra para usted. Es decir, tenemos que sujetarnos o someternos a la gobernancia de todo lo que está como autoridad, tanto en la familia, en el trabajo, como decía. Por un orden. Porque todo tiene un orden. Nos congregamos en una iglesia, tenemos que sujetarnos al liderazgo que hay en una iglesia. Porque Dios es el que pone la autoridad en nuestra iglesia. Correcto, es verdad. ¿Cierto? Aquí Santiago en capítulo 4 nos dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y cuando habla de esto, habla del espíritu del mundo que está dentro de nosotros muchas veces y no lo hemos podido sacar. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y es verdad, esto sucede que queremos por deseos naturales, queremos pedirle a Dios que Él nos dé lo que Él quiere darnos o que Él pueda darnos, pero hay mucha arrogancia dentro de nosotros para pedirle a Dios. Y dice aquí, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios, dice. Totalmente. Cuando hablamos de ser amigo del mundo y ser enemigo de Dios, hablamos de que hay cosas que Dios, vamos a decir que Él nos deja nuestro libre albedrío, pero aquí nos sugiere la palabra que primero es Dios ante todo para que Él guíe nuestra vida, ordene nuestra vida, y bajo ese orden que nos da Dios a través de Jesucristo, podamos nosotros entender el propósito de Dios y no contaminemos nuestro corazón con el mundo. Vamos a estar en el mundo, no es que quiere decir que no vamos a estar. Estamos en el mundo, pero sometidos bajo la guía de Dios para no cometer errores y no caer. Porque el caer con el espíritu del mundo, ¿qué nos trae? Enfermedades, tristeza, nos trae rechazo, odios y rencores contra otros, divisiones en la casa, división entre hermanos, división entre amigos. Y es más, si nos sometemos a Dios, vamos a saber decir no cuando es no, o sí cuando podemos hacer algo que verdaderamente Dios lo aprueba. Entonces Dios nos da una guía bajo su Espíritu Santo para saber cuándo decir no y cuándo hacer las cosas que Él nos manda hacer. Amén. Aquí en Efesios 4:15 dice la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es un orden que la iglesia cumple para que todos vamos en armonía y cada uno trabajemos en la área que corresponde. Es lo mismo que en el mundo. En el mundo se hace esto, pero acá lo hacemos en Cristo. Y ese es el orden que nos pide el Señor. Aquí en el versículo... Es tan fácil, pastor. Es tan fácil, iglesia, que tú te reconozcas. Si no te gusta respetar la autoridad que Dios ha puesto en la tierra para gobernar tu vida, declárate bajo la influencia del espíritu del mundo. Y si te estás declarando así porque reconoces que no te gusta respetar la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, entonces todo lo que hagas va a ser de frustración, de destrucción, de miseria y de pobreza. Iglesia, despierta. No es que querramos confundirte para nada. La palabra está escrita así. Dios es un Dios de sujeción, de obediencia, de orden. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si usted no se sujeta o no se somete o no respeta la autoridad,
usted no es un cristiano verdadero. Usted es un cristiano, usted es una persona natural, pero puedo decir, me atrevo a decir un hijo del diablo, porque el hijo de Dios obedece, honra y respeta la autoridad puesta por Dios. Esto es fuerte, pastor, pero hay que sacar al espíritu del mundo que está en la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer para sacar al espíritu del mundo de nuestra vida? Respetar la autoridad. Dice aquí en el capítulo 4, las que estaba leyendo en el versículo 7, así que sométanse a Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Someterse a Dios quiere decir estar bajo su mandato, y el diablo, cuando sabe que somos de Dios, ya no viene a molestarnos. Él va a huir porque sabe que nosotros venimos ligados a la comunión con Dios, y eso es poderoso, es fuerte, porque el diablo no quiere que nosotros nos acerquemos a él si ya llevamos la presencia que hace que él vaya y todos esos espíritus malos se vayan al abismo, ¿no? Entonces dice aquí, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Dice, reconozcan sus miserias y lloren y lamentense, que su risa se convertirá en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Tenemos que humillarnos delante de él para ser exaltados. Voy a repetir porque esta palabra es hermosa, y yo estoy aquí peleando por tu libertad de espíritu, porque lleves una vida como un cristiano radical, no un cristiano tibio, echado al desperdicio, a la frustración, porque si tu vida ha sido llamada, el espíritu ha sido enviado a tu vida, es porque tú le perteneces a Dios y no hay vuelta atrás. Aquí dice, fíjese en Isaías 33, 22, porque el primer mandato es respetar la autoridad. ¿Y cuál es la primera autoridad que debemos respetar? Es la gobernancia de Dios y de Jesucristo sobre nuestra vida. Y dice aquí en Isaías 33, 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entensaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirán el morador, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Claro, y esa lectura la voy a relacionar con esta, si Amén. La podemos compartir. Sigo en el capítulo 4 de Santiago 4, versículo 13. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen así, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio, ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida?, dice la pregunta. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su fanfarronería. Toda esa jactancia es mala, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Amén. Eso es claro. Amén, iglesia. Fíjense, es que lo que menos nos gusta hacer es lo que Dios quiere que hagamos para tener una vida victoriosa y una vida feliz. Aquí en 1 Corintios 11, 3, si podemos ir a la palabra del Señor, es que es hermoso meditar la palabra. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cuántas familias están descabezadas? Porque la cabeza es la mujer. ¿Sí o no? Entonces eso es sujetos al espíritu del mundo bajo la falta de sujeción a la cabeza puesta por Dios, que es el varón en la familia. Entonces, primera sujeción es a Dios y a Cristo. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Que usted tiene que tomar en cuenta que usted no se manda solo. Que el paso que quiere dar, usted primero tiene que preguntarle a Dios a través de Jesucristo si es bueno, es agradable a Él para que usted lo dé. Y habrá dirección, ¿no? Y habrá dirección, habrá victoria y usted seguirá un camino feliz. Segundo, que usted no solo diga, ay, yo soy de Dios, te amo, Señor, te adoro, te alabo, pero en tu casa estás llena de inmundicia a través del espíritu del mundo. Haces maldades, obedeces a tu esposo, le gritas a tu esposo, lo maldices a tu esposo, lo pones por debajo de tus pies a tu esposo.
Todo eso no le agrada al Señor y eso te trae deshonra a la autoridad puesta por Dios en la tierra. Pastor Luis, ¿cuántas familias estarían felices, cuántos hijos estarían felices si este mandato se cumpliera en todas las familias del mundo? Claro, porque tenemos que seguir el ejemplo de Dios pues, sobre Adán, ¿no? Así Adán le dijo a Eva, no tienes que hacer esto, y ella lo hizo, pero vení, le dijo, hagámoslo. Así es. Vamos a ser más inteligentes y vamos a tener la sabiduría de Dios. Y ese es el engaño más grande. ¿Cuál es el engaño más grande? Que a veces los jóvenes se sienten ya mayores y que yo sé y que usted no sabe nada, le dicen al papá, y van y experimentan y se terminan perdidos en droga o terminan en alcoholismo. O perdidos. Así es, pastor. Y no solo eso en la vida natural de entre padre e hijo, sino también en la misma iglesia. Los hijos crecen, los hijos espirituales, y ya lo saben todo y creen que saben más que su papá espiritual. Pastora Milka, yo le voy a decir algo. ¿Cómo sacamos el espíritu del mundo? Lo estoy diciendo, pastor. Para culminar este tema, ¿cómo lo determinamos en nuestra vida y qué tenemos que hacer para que ese espíritu salga de una vez por todas? Sujetarnos, someternos a la autoridad. ¿A cuál autoridad? Puesta en la tierra. A Dios primero y a Jesucristo. Segundo, en la familia al varón que es cabeza de hogar. En la congregación a tus pastores. Todo tiene un orden. Dios lo tiene establecido en un orden perfecto porque de Él viene la perfección. Amén. ¿Y quién saca al espíritu del mundo? ¿Quién saca al espíritu del mundo? ¿Quién lo hace? Jesucristo. La sangre de Cristo. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Y ese es el punto que quiero yo tomar. Porque pero ¿cómo va a sacar Jesucristo un espíritu del mundo si usted no lo reconoce, que está bajo la influencia de ese espíritu del mundo? Es como decíamos en el retiro, la puerta es Jesús, la llave es el Espíritu Santo. Pero Jesús no le va a dar la llave a un fanfarrón, a un engañador que va y pasa las aguas mentirosamente, o a alguien que pasa las aguas por emoción, a un inconverso. Jesucristo sopesa nuestros corazones y dice: este hijo ha nacido de Dios y ahora en él me complazco, dice la palabra. A él le doy la llave de mi reino celestial. Así es, pastor. Pero yo creo que todos recibieron el Espíritu Santo, pero no todos lo pusieron en práctica. No, pues porque al recibir el Espíritu Santo a través de las aguas del bautismo, lo diste con duda, lo diste con miedo, o con tu fariseísmo de decir: ay, si se enteran que me bauticé, ay, me van a masacrar, el que dirán. Entonces, si usted dio reconoció a Jesús con esos pensamientos puestos en tu mente, tu bautismo es inválido, digo, Pastor Luis, y ahí se activa el espíritu del mundo en tu vida. Tiene que ser creyendo verdaderamente, como le dijo Felipe al eunuco. ¿Y qué debo hacer para bautizarme? ¿Qué le dijo Felipe? Si bien lo harás si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está la clave. Pero yo conozco personas que se han bautizado así bien convencidos, pero han terminado con mucha lucha después. O sea, no han perseverado en el camino bajo la palabra y bajo el orden del Espíritu Santo, que es la permanencia. Yo siempre he dicho, perseverar en la palabra, perseverar, una de las cosas que es importante, unido al cuerpo de Cristo. Amén. Y quiero hacer referencia, porque todo lo que le estoy diciendo, el respeto a las autoridades puestas por Dios en la tierra, también está en Hebreos 13:17, que dice así, Pastor Luis. Déjeme observar. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Por eso no nos es provechoso. ¿Cuántos siervos ignoran y desechan a sus pastores? Están congregados, son bautizados, son injertados en el rebaño de la iglesia donde Dios te puso, y te vas.
Tu pastor te busca, por último, no lo tomas en cuenta. Sí. Rebelión, hijo de rebelión, Ahí hijo, está el espíritu hijo del diablo, sujeto al espíritu del mundo. Claro, y eso es doloroso, pastor, porque cada pastor rendirá cuenta a Dios de cada oveja que le ha sido asignada, ¿no? Entonces, todo es una unidad. No es que aquí yo me injerto en una iglesia y hago lo que yo quiera, no. Todo tiene una unidad y todo está normado perfectamente por el Padre Celestial. Hay otro punto, es el cuarto punto, que debemos obedecer a las autoridades civiles, ¿ya? De la tierra, siempre que no nos pidan algo que esté en contra de las leyes divinas. Correcto. Con eso nosotros sacamos todo espíritu de mundo, iniciamos el sacar al espíritu del mundo. Es un inicio, son 4 puntos que tenemos que empezar a cumplir. Este tema es amplio, pastor. Hasta aquí quedamos, ¿les parece? Para poder continuar. Para poder continuar el próximo jueves a las 6 de la tarde. En este sector que es Conquistando tu Corazón. Y bien, a la hermanita Jenny que está esperando ahí, ¿tenemos alguna nota? ¿Tenemos algún aviso? ¿Qué vamos a hacer hoy? Nos preguntan, ¿cómo puedo tener dominio para poder luchar contra el espíritu del mundo? ¿Cómo conocer a la persona del espíritu y no pecar? Porque ya caí y tengo miedo de entristecer al Espíritu Santo. ¿Qué pasa si no estoy? Hay que someterse. Nos decía en el caso de la cabeza de hogar, pero si la cabeza de hogar no está sometido a Dios, la mujer puede estar. Fíjense que el orden que Dios nos da, el mandato que nos da para no caer en la gobernancia del espíritu del mundo es la obediencia al mandato de sujeción que Dios nos da. Claro, voy a tomar el ejemplo de un papá con su hijo. Amén. Yo, por ejemplo, en mi casa de niño, mi papá me decía, clávese cabeza, yo tenía que clavarme cabeza, obviamente, un ejemplo, ¿no? Haga esto, yo obedecía. Y si yo, por ejemplo, me mandaba a mi papá con mi hermano, y mi hermano me decía, yo no lo voy a hacer, o yo no voy a ir, yo lloraba porque tenía temor de que él nos castigue o hagamos algo. Entonces, por temor a lo que iba a suceder, yo lo hacía, ¿no? O sea, porque sabía que me iba a dar guasca o iba a hacer algo porque yo entré en desobediencia. Bueno, así es la crianza en lo terrenal. Y en lo espiritual, con Dios, viene a ser algo muy parecido. ¿Por qué? Porque si bien es espiritual, debemos tener una obediencia, muchas veces, aunque no nos guste, tener un sometimiento al Señor para que las cosas funcionen. ¿Por qué? ¿Qué dice uno de los mandamientos importantes que vienen con promesas? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que sea de larga vida. Entonces, eso es importante. Lo mismo es con el Señor. El sometimiento al Señor nos hace que cuando nosotros somos buenas personas y obedecemos y hacemos las cosas bien, vamos a tener larga vida también. El Señor nos va a cubrir, nos va a cuidar de cualquier accidente, de cualquier cosa que pueda suceder, porque es una promesa que hay ahí, y es una promesa que nos da el Señor también de cubrir nuestra vida cuando nosotros estamos en obediencia plenamente. Ni un espíritu va a tocarnos así nomás, por así. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al Padre, y el Padre es quien nos cubre. Voy a responder algo que a la pregunta más de la hermana Jenny. ¿Cómo poder salir de la sujeción al espíritu del mundo? Exponiéndote delante de tu pastor. Que no te dé vergüenza decirle que estás haciendo las cosas que el espíritu del mundo te está mandando a hacer. Exponerlo. Una vez usted lo exponga, el espíritu del mundo queda debilitado en usted, y ya ahí viene la obra redentora del Espíritu Santo, que dice, Jesús nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque vendrá otro que hará cosas mayores que las que yo hice, que es el Espíritu Santo. Él será su ayudador, Él será su consolador, Él será tu fortaleza, Él te sostendrá, Él te levantará. Entonces lo primero es que tenemos que ponernos de parte de Jesucristo, exponiendo mi pecado de influencia de mundanismo,
y eso queda destruido porque usted estaría exponiéndolo delante de sus pastores. Y como hay autoridad puesta, esta autoridad del pastor es puesta por Dios aquí en la tierra, él va a tener la autoridad de echar fuera toda esa influencia y usted va a tener la oportunidad de empezar una relación verdadera con el Espíritu Santo de Dios. La clave es el sometimiento a Dios. ¿Qué es el sometimiento? Obediencia a Él, hacer las cosas como Dios quiere que las haga, ¿no? Y no ser rebelde, en pocas palabras. Y fíjense, clarito dijo el pastor, es tal cual el mundo natural con el mundo espiritual. La honra a tus padres te trae abundancia, bendición y larga vida. La honra a Dios y a Jesucristo te trae abundancia, bendición y larga vida. Qué hermoso. Gracias, Jesús, por este día de bendición. Pero hay un detallecito ahí que voy a agregarle. Hay papás que sí, tenés que obedecerlo, pero hay cosas que también a veces el papá está corrompido por el espíritu del mundo y te va a hacer cosas corruptas también. Entonces ahí no hay que obedecer esas cosas porque es contrario a Dios. Y pasa que muchas familias viven así. Muchas familias mandan a sus hijos a pedir dinero a las calles para ellos vivir, a costa de ellos. Y por eso es que hay mucho maltrato infantil en este tiempo y el espíritu del mundo se aprovecha y termina esos niños en la drogadicción, terminan en la calle. ¿Por qué? Porque los papás no están sometidos a Dios, sino están sometidos al espíritu del mundo y hacen perder esta familia. Amén. Qué poderosa palabra. En este momento el Señor nos ha revelado cómo salir del espíritu del mundo. No sé si lo han sentido. No sé, hay solamente con tan solo exponer nuestro pecado ante el Señor por medio de nuestros pastores, vamos a ser liberados del espíritu del mundo. Y una estrategia bien grande que toma el enemigo a través del espíritu del mundo, la mentira. La mentira. Aborrezca la mentira, hermano. Sáquela de su vida. Si usted aborrece la mentira y decide aborrecerla, venga, expóngalo. Personas que mienten por pequeñas cositas o por cosas grandes, pecado chico, pecado grande es lo mismo. La mentira, por no caer tu persona en humillación por una mentira, miente, pierdes el reino de los cielos. Pierdes las bendiciones de Dios, pierdes la cobertura de Dios. Así que el primer paso es aborrecer la mentira. Sacar la mentira. La mentira. Creo que ese es uno de los males primeros que tiene el hombre, ¿no? Hay que sacarlo eso y... Verdaderamente, la mentira, por pequeña o grande que sea, te destruye y te saca del propósito de Dios. Con esto yo creo que hemos terminado, ¿no? Así es, no nos olvidemos, en los hospitales, en el hospital japonés, han pedido oración. Amén. Apóstoles Matías Aguilar, de 2 años, tiene alergia. Salomón Egues, de 12 años, ha sufrido un golpe en la rodilla derecha. Selena Gómez, de 5 años, tiene hepatitis, está pidiendo oración. Están todos en el pabellón de niños, están escuchando el programa en el hospital japonés. Hay un niño de 1 año, se le reventó el oído, nos reportan en este lugar. Hay un audio que nos han mandado desde el hospital, escuchemos. Con el niño Salomón Egues, él tiene una edad de 12 años y él en persona quiere pedir oración para que Jesús le dé su sanidad. Salomón. Jesús, llama que me sane mi rodilla. Amén, amén. Ahí están los niños esperando también por Jesús en el hospital japonés. Eso es lo que ha llegado hasta la mesa de redacción de aquí del programa. Amén. Bien, gracias, Señor, por este programa, por tu amor. Pedimos, Señor, que en este momento seas tú, Señor, tocando, Señor, a esos niños que están ahí enfermos. Que tu Espíritu Santo ministre, que tu sangre, Señor, se lleve toda carga, toda opresión en el nombre de Jesús. Declarando, Señor, que tu presencia ahora está en ese hospital. Padre, sana las rodillas, sana los huesos, sana la sangre. Sana, Señor, cualquier opresión que haya dentro de cada niño, de cada persona que está ahí escuchando. Padre, que tu presencia entre y ministre, Señor. Regule, Señor, todo lo que está mal y saque, Señor, todo lo que es accidente, enfermedades del cuerpo, maldiciones generacionales y todo lo que viene sobre ellos. Padre, yo creo que en este momento tú estás haciendo tu obra
alergias y todo lo que traen esos niños, Señor, quedan liberados por la sangre de Cristo. Yo te creo, Señor, que tú en este momento estás ministrando, que tus ángeles ministren todo ese hospital, incluso a las personas que trabajan ahí. Padre, gracias por este día, por tu palabra que nos edifica y nos levanta. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.